programa recreativo de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. John, vacílate esto. En los 144 episodios que hemos grabado hasta ahora, hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado de emprendimiento, pero estaba tratando de recordar cuándo fue la última vez que tuvimos un invitado al podcast muy especialista en esta área. Y hoy vamos a hablar con Patrick Mork, que nada más te leo, solamente te voy a poner un resumen aquí, 2 compañías en las cuales has trabajado. Algo, no sé si escuchas algo que se llama Google, y además que está muy dedicado también al mundo del emprendimiento en los últimos años. Patrick, es un placer tenerte con nosotros en el podcast el día de hoy. Buenos días, amigos. ¿Cómo Traté estamos? de resumir de la mejor manera tu carrera porque es muy extenso. Lo que me pasó el equipo de producción decía, bueno, ¿por dónde empezamos? Uf, por el principio. Antes de que existiera el iPhone, antes que existieran los teléfonos Android, que era un poco este mundo de los Nokia y todo esto, ¿no? La prehistoria de los celulares. Y trabajé en lo que se llama GetJar, que era una de las primeras App Store antes del Apple App Store. Y de ahí me llamaron un día los de Google y me dijeron, mira, tenemos un gran problema que se llama Apple y la verdad es que necesitamos relanzar la tienda, cambiar el nombre y cambiar todo. Así que estuve un par de años en Google armando el equipo de marketing que creó esta famosa marca que hoy se llama Google Play. Esa marca la creó mi equipo. Y bueno, seguí en el mundo de emprendimiento y hoy me desempeño como coach ejecutivo especializado en startups. Orador motivacional. Yo estuve ahí en Caracas hace 2 semanas atrás hablando con mucha gente en Venezuela y la gente me trató súper bien, muy cariñosos. Y soy un autor, ¿no? de un libro que también está en español, que espero el año que viene lanzarlo en Venezuela con una editora venezolana. Así que es Retroceder para saltar se llama, ¿no? retroceder para saltar, exactamente. Exactamente. Dice, contradiciendo el dicho ese que para atrás ni para coger impulso. Es un Es dicho verdad. que se dice mucho acá, ¿no? Pero vale la pena. Pero, una de las cosas que queríamos como destacar, porque en la proyección de lo que estamos viendo de los nuevos profesionales, Sí. cada vez más la ambición de recorrer el camino más rápido de lo que recorríamos tal vez la generación X o inclusive los millennials, está como muy presente en las nuevas generaciones. Sí. Inclusive uno ve mucho en los contenidos en redes sociales ese típico gráfico que dice cómo se distribuyen los millonarios en el mundo y el 0% son empleados. Entonces pareciera que el emprendimiento busca, entre otras cosas, mejor, en teoría, ¿no? Mejor estabilidad emocional y mejor posibilidad de rentabilizar tu vida de manera económica para poder disfrutar tal vez más plenamente de ella, hasta que tienes un primer emprendimiento que te das cuenta que esto cuando te dicen, mira, ¿quién va a ser el P&L? ¿El P&L de quién? qué? Si yo no ¿El soy qué? nada financiero. No, pero esto pensado en fondos de inversión es súper interesante, pero quería hablar contigo porque estás ubicado en Chile, si mal no sé, ¿no? Tu Mira, operación hoy es Chile. estuve en Chile 6 años Ok. y me cambié de Chile a Miami hace un año atrás. Entonces ahora vivo en Miami. Ok, porque pareciera ser que Europa siente y América Latina sienten que no tienen la misma capacidad de desarrollo y de emprendimiento de startups como lo puede ser, bueno, obviamente California, Silicon Valley. Madrid tiene un proyecto de ser un gran centro de desarrollo, Argentina tiene un proyecto también de serlo, pero es porque no hay ideas o porque no hay población o porque no hay inversión detrás. O sea, ¿cómo personas en Latinoamérica pueden presentar y crecer y viabilizar sus proyectos de startups? Mira, es una súper buena pregunta, ¿no? Yo viví en Silicon Valley 10 años y te puedo decir sinceramente que no hay ningún lugar en el mundo igual a Silicon Valley. De hecho, no hay ningún lugar igual a Silicon Valley en Estados Unidos. O sea, Silicon Valley es Ah, único. Y lo que lo hace único es una combinación de factores, ¿vale? Por un lado, tienes una presencia de capital intelectual que no existe en ninguna otra parte del mundo. Tú tienes
Stanford, tú tienes la Universidad de Berkeley, tienes Caltech, tienes INSEAD, también tiene un hub ahí. Entonces tienes una cantidad de académicos, de know-how, de ciencia muy concentrada en una sola área, ¿vale? Como en pocos lugares del mundo. Luego, obviamente, un factor crítico es que tú tienes la mayor concentración de empresas de tecnología en un solo lugar de 20, 30 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces tú tienes Nvidia, Apple, Google, Meta, esa HP, están todas las grandes empresas de tecnología ahí. Entonces, cuando tú combinas este hecho que tienes todas estas empresas y luego estas instituciones de educación en un solo lugar, eso atrae el talento, ¿no? Porque digamos que sin talento tú no puedes tener una startup exitosa. Es imposible. Claro. Lo que Claro. más influye la probabilidad de una startup exitosa es simplemente el capital humano. Es No es así. el producto, no es el capital, no es la ¿Quién está tecnología, detrás? no es la inteligencia artificial, Sí. es el capital humano que tú tienes. En cuanto mejor Ah. tu equipo, mayor la probabilidad de éxito. Entonces, Silicon Valley, tú tienes esta mezcla de factores que se suma a una economía muy abierta, muy dinámica, donde California es la economía, la 10ª economía más grande del mundo, solo el estado de California. O sea, Sí. la economía es inmensa, solo en California. Y el último factor que yo te diría que es primordial es la concentración de capital riesgo. Entonces, esa mezcla de factores es lo que lo hace único. Perdón, Juan, pero es Dale, que dale. justamente Dale, iba a dale. pensar ahí que además están los inversores de capital de riesgo que pueden desarrollar cualquier tipo de proyectos, y pensar eso en Madrid es diferente porque en Madrid estarán las sucursales de estas empresas, no están las headquarters, no están No está el corazón. Sí, ahí. en Argentina o en cualquier país de Latinoamérica no hay, y tampoco hay la cultura de las empresas de tener un venture capital o un capital de riesgo tan importante para desarrollar una idea que puede parecer tan ingenua como las ideas que a veces vemos que logran rondas de financiamiento, ¿no? Claro. Y el punto cumbre es la persona, como lo acabas de decir, quién me está presentando, pero luego también el entorno, porque pareciera, o sea, hay poco espacio para las ideas nuevas. Hay poco, perdón, no O sea, entendí la pregunta. hay poco espacio para las ideas nuevas, porque pareciera ser que ya existe una idea previa parecida. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que yo siempre digo, el lugar donde más ideas innovadoras están en el mundo es el cementerio. Por el simple hecho que todos tenemos ideas brillantes, ¿vale? Pero lo que hace la diferencia entre una startup exitosa y una no es el hecho que el emprendedor sale y busca y se la juega por su idea y ejecuta, ¿no? Y arma una empresa. Entonces, mira, yo he trabajado con emprendedores en todos los lugares del mundo. Hoy yo trabajo como coach ejecutivo con emprendedores en Argentina, en Chile, en Silicon Valley, en Miami, en Dubái, en Sudáfrica, en Madrid, en Portugal. Entonces, el emprendimiento es un fenómeno global. La actitud y la disposición y la ética de trabajo es algo que existe en todos los lugares del mundo. Yo la semana pasada, cuando estuve en Venezuela, conocí emprendedores que yo pienso que eran igual de buenos que otros que conocí en otras partes del mundo, incluso Sí. en California. Entonces, esa ADN es una ADN que ya cada vez más es Patrick, mundial. te voy a hacer una pregunta un poco más, de repente un poco más, no sé si menos técnica, un poquito más filosófica, Lo que entendiendo tú el quieras, perfil, lo que tú porque quieras. has trabajado en grandes compañías, como lo decías al principio, y luego también has visto el otro mundo, la otra parte de la moneda, que es es trabajar por tu propio lado, es trabajar en startups, en desarrollar marcas y proyectos por tu propio lado. Yo personalmente te cuento, yo soy el de mis hermanos, soy el del medio. Ambos de mis hermanos han trabajado toda su vida en grandes compañías, además. Porque mi hermana desarrolló toda su carrera en Procter & Gamble, salió de Venezuela, estuvo en Madrid, de Madrid está en Suiza, y toda la vida se ha desarrollado en el mundo corporativo. Mi hermano igual. Mi hermano estuvo muchos años de Venezuela, se fue a Chile, estuvo casi 10 años en Chile, ahí trabajó para una compañía de constructora muy conocida Sí, suiza sí. que es Hilti, y luego se dedicó durante 3 años
a una compañía de innovación, porque en Chile el tema de la innovación tiene como muy buen momentum, ¿no? Entonces estuvo 3 años allá y hace apenas unos meses, después de 41 años que acaba de cumplir mi hermano, decidió emprender por su propio, o sea, emprender. Ya. Proyectos que él tenía desde hace muchos años, pero obviamente tenía esta barrera, le daba el miedo, sobre todo porque, bueno, pasó casi 20 y pico de años trabajando para el mundo corporativo, igual mi hermana. Yo, por mi lado, no conozco lo que es trabajar en el mundo corporativo. Yo siempre estuve desde el lado del emprendedor. ¿Dónde está ese equilibrio? Porque a mí una de las cosas cuando yo debato con ellos, siempre digo, y entendí hace algunos años, que, bueno, son chips totalmente diferentes. O sea, no quiero decir que uno sea mejor que Sí. otro, pero son chips totalmente diferentes. Y sí siento que hay mucha gente hoy en día, sobre todo ya en generaciones más jóvenes, que cuando escuchan el tema emprendimiento, lo toman con mucha ligereza. Y yo creo que también es responsable hablar de todo lo que, o sea, no todo es emprender. Yo creo que hace rato nuestra productora nos decía que había una data y una estadística que se hablaba que cerca para el año 2050 Claro. van a haber muchos emprendimientos y dónde queda la fuerza laboral si todo el mundo Sí. emprende. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista de eso para que me ayudes a debatir con mis hermanos? Más nada. Mira, yo primero te voy a compartir una cosa que creo que es muy importante para toda tu audiencia, tu público, ¿no? Que nos está escuchando. No hay un camino correcto con esto, ¿vale? No hay así una fórmula que es la fórmula que cada Claro. uno debemos seguir. Yo partí mi carrera trabajando en Pepsi-Cola y durante 5 años trabajé con ellos y fui colaborador, fui empleado, ¿vale? Luego, después del MBA, hice un par de emprendimientos, no me fue bien, aprendí mucho, volví a ser empleado en startups, obviamente trabajando en el mundo de emprendimiento, pero como empleado, y volví a aprender mucho y, ¿no? de una empresa escalándose rápidamente. Em, Hay para todos los gustos. Una persona como, por ejemplo, mi hijo, tiene 17 años, tiene un carácter insoportable, es cabeza dura, pero mi hijo tiene el carácter de una persona que va a emprender desde el inicio y ya se está poniendo en emprender a la edad que tiene, porque es su camino y eso corresponde mejor al tipo de personalidad que tiene él y lo que desea en su vida. Él tiene muy claro lo que quiere y por qué lo quiere así. ¿A qué le atribuyes eso, Patrick? O sea, cuando dices, tiene las características de una persona que va a emprender. Sí. ¿Qué logras identificar? Mira, yo creo que primero las personas que son emprendedores muchas veces son medio rebeldes. Hay que serlo, ¿vale? Tú tienes que tener Sí. una... Yo siempre digo, para ser un emprendedor exitoso, tú tienes que tener un propósito muy claro en tu vida de por qué lo estás haciendo. Mucha gente me viene y me dice, mira, tengo este emprendimiento, no sé qué, ¿por qué lo estás haciendo? Porque quiero tener un unicornio y quiero ganar plata. Y le digo, macho, esto no es un propósito. Se te va a ir la gente Claro. porque no creen en tu proyecto. Entonces, una cosa que tienen los emprendedores más exitosos, en mi opinión, es que tienen una creencia muy profunda en por qué están haciendo lo que están haciendo. Ellos quieren realmente resolver un problema grave. Por ejemplo, tomamos un caso muy práctico venezolano, ¿vale? El fundador de Cachea, que yo lo conocí, Sí. estuve en el summit con él, lo entrevistamos, me conecté con él, hablamos harto rato del mundo de emprendimiento y de lo que fue su viaje en Cachea. Y él me decía, mira, yo siento profundamente que tengo que hacer algo para ayudar a la gente en Venezuela a poder hacer compras online y poder dividir sus compras y pagarlos a la medida que pueden pagarlo, ¿no? En vez de tener que pagar todo de golpe. Él tiene esta creencia muy profunda que es para poder ayudar a las personas dándole herramientas financieras para que puedan cumplir un deseo que en este caso es comprar algo online, ¿vale? Cuando tú tienes ese deseo, es muy potente porque primero esto inspira a otra gente a querer colaborar contigo, que es cuando tú partes de cero y no tienes mucho dinero y no tienes cómo pagarlos, es imprescindible, ¿vale? Dos, cuando las cosas se ponen chungas o duras, que siempre se ponen duras, eso te da mucho más resiliencia a ti y a tu equipo, porque ustedes saben que están haciendo esto por un motivo que va mucho más allá del dinero, ¿no? Entonces, esa resiliencia es imprescindible para una startup, ¿vale? Entonces, el propósito es clave. Luego, obviamente, la actitud que tienes, el mindset, como dicen los gringos, también es crítico. Si tú tienes un mindset, por ejemplo, que
todo fracaso es aprendizaje. Como yo siempre lo digo y lo digo en mi libro, no existe fracaso, solo existe aprendizaje. Cuando tú tienes esta perspectiva sobre el fracaso, entonces eres capaz de levantarte de vuelta cada vez que te dan un golpe y continuar, ¿no? Entonces ahí tienes algunos temas, pero los mejores emprendedores tienen eso, tienen propósito, tienen mindset y ven el fracaso como fuente de aprendizaje y no como fracaso en tal. Sabes que hay como ahorita un reto de proyectar negocios al futuro por esa ola gigante que ya pinta como tsunami, que se llama inteligencia artificial. Totalmente. Porque de pronto muy buenas ideas que se ven en el presente como muy buena idea, al paso del tiempo va a ser muy prescindible porque hay otras capacidades de inteligencia artificial Sí. que van a hacer que esa idea se haya quedado corta o sea ejecutable de una forma mucho más económica. Entonces hay un gran reto de imaginarse el mundo de la inteligencia artificial. Obviamente hoy día sabemos muchas cosas ya de la inteligencia artificial, pero todavía no sabemos la rápida aceleración que tendrá al paso. No estoy hablando del año que viene, sino estoy hablando de 3, 4, 5, 10 años. Cuando tú piensas en un proyecto que pueda tener un plan de negocio de 10 años, 5 años, que puede estar hiper amenazado al tercer, cuarto año por una evolución grande. Y a eso le sumo algo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hicimos un emprendimiento con Juan Carlos hace como, no sé, unos 15 años, que era para medir audiencias a través de medir audiencias de televisión. Y haciéndolo nosotros con nuestro presupuesto desde Venezuela, de pronto llega un Nielsen y lo saca al día siguiente mucho más robusto, porque tú no sabes, o sea, no sabes el mapa de lo que están desarrollando otras compañías que pueden ir más rápido que tú. Entonces hay una ansiedad de la velocidad. Sí. En el startup. Hay una necesidad de avanzar rápido con el complejo de la capacidad que tienes para desarrollar el producto en términos rápidos y de capturar las audiencias que usen ese producto. Entonces, ¿cómo ves esta perspectiva de futuro en la planificación de un negocio, de un startup? Mira, yo te voy a decir algo que va a parecer para ti y para muchos escuchándonos poco intuitivo. Y yo siempre lo que digo a mis clientes es, tienes que ir más despacio para ir más rápido. ¿Vale? Tienes que ir más despacio para ir más rápido. Porque lo que pasa es que vivimos en un mundo donde vamos tan acelerados que yo muchas veces veo a startups que van tan rápido, ejecutan tan rápido, que hay dos cosas que pasan. La primera cosa es que hacen errores obvios. Y eso muchas veces porque es gente joven que nunca lo ha hecho antes, con lo cual no saben. Bueno, y no tan joven, porque por ahí te podría hablar de los Apple Pro Vision. Bueno, Quiso ir muy rápido. sí, bueno, de eso ni hablar. Ya podríamos hacer otro podcast entero sobre... Solamente para hablar de eso. O sea, Sí. yo creo que esta es otra conversación, pero yo cuando lo vi como ex marketero, yo dije, esto jamás va a funcionar, pero bueno. Claramente, Yo estuve en Google, de hecho, cuando lanzaron Google Glass, que también ustedes saben que también fracasó. Claro, sí, claro. Por otros motivos, pero yo también previsé y dije, esto nunca va a funcionar. Pero volviendo un poco al tema, la gente va muy rápido, entonces hacen errores obvios. Estos errores se van multiplicando, entonces terminas con un grande problema que luego te frena y te fuerza a echarte para atrás. Y ahí pierdes mucho tiempo, ¿vale? No solo pierdes tiempo, pero en un startup pierdes dos cosas que son aún más vitales. Pierdes dinero y pierdes la energía y la voluntad de tu equipo. Claro. ¿Vale? No hay nada más que desgasta a la gente y nos lleva a burnout que gente trabajando fines de semana, 20 horas al día, para llegar de repente a hacer un error que era obvio, pero nadie se los dijo. Y han trabajado al pedo, Claro. ¿no? Como dicen. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil. Y yo cuando trabajo con emprendedores y les ayudo un poco a frenar, a pensar en lo importante y menos en lo urgente, se empiezan a dar cuenta que tienen que ir un poco más lentos, tienen que planificar un poco mejor. Y es de hecho la razón por la cual la data científicamente nos demuestra que los emprendedores más exitosos son los que tienen promedio por arriba de 45 años de edad. ¿Por qué? Porque tienen mucho más experiencia. Es como, Me gusta ese dato. Exactamente. Bueno, este es el clip, Los este es el clip viejos del como podcast. Tengo nosotros. chance. Es como
La analogía que me gusta utilizar es la analogía de LeBron James, ¿vale? Que tiene 40 años y sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA. Tú cuando miras a LeBron James jugando, la primera mitad del partido parece que va en cámara lenta. Va muy lento, se toma el tiempo, no se esfuerza mucho, está conservando su energía. ¿Por qué? Porque sabe que el partido se gana al final. Aquí vamos a hacer algo que le puede molestar a John. John es obviamente es portugués y defensor a veces no objetivo de Cristiano Ronaldo. Iba a decir, es como la velocidad de Messi en la cancha. La velocidad de Messi en la cancha. Messi a esta edad sabe administrar su fuerza. Bueno, Mira, bueno. pero yo quería hacer una pregunta, Patrick. Comentabas hace rato sobre el tema, y lo quiero casar con el tema del tema del propósito y los emprendedores, ¿no? Sí. Del tener un propósito. Obviamente, hoy en día probablemente te esté pasando, me imagino, que con la cantidad de herramientas y tecnologías a disposición y toda esta ola de la inteligencia artificial, hay cada vez más al alcance de una persona poder solucionar un problema. Sí. O sea, me atrevo a decir que con la tecnología disponible hoy en día, solucionar problemas probablemente sea, no quiero decir más fácil, pero más lograble Sí. en un corto mediano plazo. Ahora, ¿qué tan exagerada o sobrevalorada sientes la siguiente frase que te voy a decir? Obviamente, como en la humanidad está muy marcada revoluciones que hemos vivido, como la revolución industrial, la agrícola, la científica, la digital, que son un antes y un después, ¿no? Como sociedad. ¿Tú crees que la revolución que estamos viviendo ahorita no ha tenido precedentes en la historia? Porque hay dos variables muy fuertes que cuando llega algo a nivel de tecnología a ser muy disruptivo, creo que influyen mucho. Es la velocidad de evolución y la capacidad de adopción. Nosotros, por ejemplo, tenemos 16 años trabajando en marketing y emprendiendo, y yo personalmente nunca había experimentado algo tan brusco y tan rápido como el tema de la inteligencia artificial. Sí. ¿Sientes que es un overstatement o es realmente eso es algo que nos está pasando? Mira, yo he tenido el lujo de vivir ya dos grandes revoluciones, ¿no? En mi carrera profesional, yo empecé a trabajar en 1995, ¿no? O sea, ya prehistórico ya. Y viví, obviamente, pasé por Internet en 2000, ya estaba emprendiendo en 2000, y luego me tocó móvil, ¿no? En 2008 hasta 2016, pone. La inteligencia artificial es como sumar todas las revoluciones que hemos tenido en el mundo juntas y multiplicarlas por 100. Mm. Es a ese punto. Así es, Yo, así yo, es. yo nunca he visto una aceleración en el desarrollo de herramientas como lo he visto hoy. Nunca he visto el potencial en herramientas útiles y pragmáticas Claro. que nos cambian la forma de trabajar. O sea, yo hoy trabajo de una manera muy distinta a lo que trabajaba cuando emprendí Leap en Chile en 2017. La Claro. verdad es que puedo hacer una cantidad de... La gente dice, pero ¿cómo es posible que tienes un podcast y tienes esos posts y tienes LinkedIn y tienes esto y tienes coaching y haces workshops y lo haces casi sin equipo? Mucho esto por las inteligencias, por las herramientas que Totalmente. tenemos hoy día entre ChatGPT, Perplexity, HeyGen, Gamma, o sea, llámalo lo que quieras. Todo lo que conocemos, particularmente en el mundo de servicios, va a cambiar. Sí, Lo vimos la semana pasada sí, con sí, la novedad que salió de Anthropic, que dijo que ahora ya tienen herramientas para empezar a sí, automatizar el uso del ordenador. Entonces, Sí, yo creo que no nos podemos ni siquiera imaginar lo que va a venir, porque digamos que muchas de las cosas que totalmente de estamos acuerdo. haciendo, cosas complejas, cosas que nos fastidian, tareas administrativas, hay mucho de eso que no va a haber necesidad que un humano lo haga. ¿Y eso por qué es importante? Porque la gran ventaja que tiene el ser humano es nuestra empatía y nuestra inteligencia innovadora y creativa para crear nuevas cosas. Una persona que maneja un taxi no añade ningún valor a la sociedad por manejar un taxi. Cuando pensamos en el potencial humano bruto de esta persona para ser pintor, jardinero, profesor, autor, cantante, lo que tú quieras, y está ahí manejando un taxi. ¿Por qué? Porque de repente no le alcanza para otra cosa.
todo eso va a desaparecer y esa persona vamos a poder tomar su potencial y ponerla en algo que se ajusta mucho más a sus superpoderes y minimizar Sí, las cosas que no hace bien, que no añaden ningún valor a la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, yo sé que cuesta imaginar eso, pero yo estoy súper ilusionado con el potencial a mediano o largo plazo, pero eso dicho, yo creo que va a doler mucho a mucha gente en el corto plazo, porque no estamos listos. en estos días no estoy seguro si era Harari que lo decía, que creo que fue Harari, que decía que obviamente esto va a acelerar tanto las circunstancias que no vamos a tener parámetros de leyes, Mm. porque las leyes no van a poder ir al ritmo de lo que van a ir los desarrollos. Claro. Entonces vamos a tener que ir algo por arriba de la ley, que es la ética y la moral, para poder... Complicado. Pero la ética y la moral luego también tiene Complicado. varias Sí, interpretaciones. sí. Entonces, pero vamos a tener que recurrir a algo sin ley, Sí. porque la ley va a llegar, pero probablemente va a llegar muchos años después del desarrollo. Tal vez como fue muchas veces bueno, no lo sé, cuando primero llegó la guerra que después los tratados de los derechos humanos, o sea, esas cosas pasan después, pero Pero además lo hemos hablado mucho, John, porque, a ver, pasó con las redes sociales. O sea, todavía hasta el año pasado, a nivel de leyes, hay muchos como espacios grises a nivel legal con el tema del manejo de la data, o sea, la privacidad de la data. sí, Es hasta que no decir, explotó Cambridge Analytica no claro, fue como entonces costó mucho llevarle el ritmo y eso en esta época en aquella época de transformación poderosa con la llegada de las redes sociales. Yo creo que con todo lo que estamos viviendo, porque me alineo mucho con lo que comentan, creo que la velocidad, y lo decía al principio, para mí la velocidad y la capacidad de adopción es algo que sorprende mucho con la inteligencia artificial. Yo no creo que a nivel legal, gubernamental, se le pueda seguir el ritmo. Entonces luego va a depender del individuo y eso tiene cosas positivas, pero tienen bastantes Claro, cosas porque detrás negativas. de la mano, si estamos de estos desarrollos, detrás de la mano de empresas, que dentro de la empresa lo que hay es una búsqueda de crecimiento y ese crecimiento está asociado a lo económico, va a pasarle por encima a la moral. Totalmente. Sí. Sin querer ser pesimista, ¿no? Pero yo creo que es algo que se tiene que hablar No, también. obviamente, mira, o sea, la analogía que se me ocurre es, por ejemplo, te cuento una anécdota, ¿no? Yo cuando trabajé en Google, yo me acuerdo una vez, yo estaba en una reunión ahí en Mountain View con un grupo de gente más joven y teníamos un problema. No me acuerdo qué era el problema que teníamos. Era un problema y lo teníamos que arreglar y estábamos ahí en la sala de reuniones con todo un grupo de ingenieros y estábamos buscando soluciones, ¿no? Y de repente en algún momento yo propuse una solución y yo dije, oye chicos, podríamos hacer esto. Y hay un joven que me miró y me dijo, Patrick, jamás podríamos hacer esto. Y yo dije, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Me parece una solución totalmente viable. Y me dijo, no podemos hacer esto porque esto no es Google. Esto no es No es Google, Google. ¿no? Él estaba hablando de los valores de Google como empresa. Eso no lo podemos hacer porque va en contra de los valores que tenemos como empresa. Esto va en contra de la cultura que deseamos tener aquí en Google. ¿Me entiendes? Entonces, tocando un poco el punto que dices tú, yo creo que, y también volviendo al tema de los emprendimientos exitosos, los emprendimientos exitosos también tienen otro factor en común, que es que tienen una cultura muy fuerte. Y esa cultura, cuando tú tienes muy claro cuáles son las normativas, cuáles son los valores importantes en esta empresa, cuando son tan obvios y tan conocidos por todos y tan compartidos, ya no necesitamos tantas leyes y tantas reglas y tantos procedimientos, porque la gente sabe cómo actuar en diversas situaciones. O estamos actuando en base a los valores y la cultura de empresa, o no estamos actuando en base a los valores. ¿Me entienden? Entonces, es por eso que el tema de la cultura empresarial va a ser cada vez más fuerte. El tema de las habilidades blandas va a ser cada vez más fuerte. El tema del liderazgo, que es un factor que nunca se habla cuando hablamos de startups exitosas. Pero yo te puedo decir, porque lo he vivido, las startups que están lideradas por gente muy top, muy capaz y buenos líderes tienen una probabilidad de éxito mucho más grande que las que tienen simplemente un gallo muy inteligente que no sabe liderar. Permíteme una reflexión desde el respeto. Me parece un poco naif pensar eso y recordar a Mark Zuckerberg en el juzgado volteándose a las familias Sí. a decirle, o sea, porque uno diría, no, Facebook tiene una moral y tiene un protocolo
y está distribuyendo una cantidad de cosas terribles De acuerdo. que están llevando a una cantidad de personas a unas enfermedades mentales, reconocido por Mark Zuckerberg en un juzgado pidiéndole perdón a las familias. Sí. O sea, yo personalmente yo no le dejaría a una empresa capitalista el derecho de nada sobre la sociedad, sobre el ser humano, porque Totalmente. van a responder a sus intereses primero. Eso me genera, a diferencia de los startups que hace referencia, que probablemente sí tengan esa intención Al principio. al principio, porque la intención de Facebook al principio de Mark Zuckerberg era Claro. conectar a sus amigos. Ahora creo que hay un costo, bueno, que le pasa por encima a esa moral de empresa. Yo le pondría, o sea, cero confianza a las empresas que detrás tienen un objetivo de crecimiento económico, Que son casi todas. que son casi todas las que Casi cotizan en todas. bolsa, ¿no? Sí. Mira, Sí. yo Ahora, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿vale? Totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que hay dos temas ahí que son importantes que tenemos que tener en mente y que también deben cambiar, ¿no? Un tema que yo lo comparto mucho con los founders con quien trabajo es el peligro de tomar fondos externos de capital riesgo. Porque cuando tú aceptas tomar un cheque por $100 millones, la presión que se te viene encima por crecer de una forma descomunal y fuera de control se magnifica por 1000. O sea, entonces, buen eso punto. es un tema que me cansa escucharlo de la gente joven que dice, yo quiero salir y levantar 10 millones. Es que no, tú no sabes lo que estás haciendo. Tú tienes que pensar realmente Claro. por qué necesitas ese dinero y si realmente necesitas tanto capital y además de dónde viene este capital. Porque lo que termina pervirtiendo el propósito de estas empresas es justamente eso. Es el exceso de capital Exacto. con una demanda de retornos que muchas veces no es viable a menos que las startups empiezan a hacer ciertas cosas y tomar ciertas acciones que no están alineadas con el sentido común y con el bien de la sociedad, ¿no? Por un lado. Y es por eso que también es tan importante para los founders desde un inicio, antes de que tengan sus primeros 15 o 20 empleados, de definir muy claramente cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores y qué comportamiento se va a tolerar a esta empresa y qué comportamiento no se va a tolerar a esta empresa. En cuanto más ayudamos a la gente joven a definir esto muy claramente desde el inicio, mejor va a ser la cultura empresarial, más probabilidad de éxito y menor el daño a la sociedad. Pero lo que dices es absolutamente cierto. Mira, Patrick, hay una pregunta que no quiero, como dicen por ahí, dejar en el tintero en esta conversación que estamos teniendo. Tú comentabas hace rato, y yo coincido muchísimo con este pensamiento, que tiene que ver con no somos a veces conscientes de la profundidad de los cambios que se nos vienen con toda la aceleración tecnológica, con el tema de inteligencia artificial. Y obviamente son muchas las visiones optimistas, pero tú mencionabas algo que también coincido que dice, pero va a doler. Y ese va a doler, desde mi punto de vista, tiene que ver con el ser humano naturalmente le tiene miedo a la palabra cambio. Y si nos vamos a la historia, y sobre todo en la cultura corporativa, si algo ha demostrado que cuando las grandes empresas no cambian, bueno, pues ahí tenemos la historia de Kodak, ahí tenemos la historia de Blockbuster, y podemos poner muchas compañías que no le siguieron el ritmo por lo monstruo que eran. Nosotros recientemente hemos estado debatiendo mucho sobre un video que vimos, una charla reciente que dio una persona que nosotros como que nos alineamos mucho con su visión, probablemente lo conoces o has escuchado de él, que es Gary Vaynerchuk, donde él hablaba mucho del tema del search, y hablaba de Google, y hablaba de cómo el search para las generaciones alfa iban a ser, y hacía la comparación de las páginas amarillas, lo que fue para la generación X. Sí, como una persona que trabajó en el mundo corporativo, que además trabajaste en una arista de Google, ¿sientes realmente que esto es algo que yo me pregunto todos los días? Además, soy pro Google 100%, que su negocio realmente está amenazado, siendo Google, entendiendo estos cambios, esta velocidad, siendo el search un negocio tan importante para ellos. Google está con el mayor desafío de su historia. O sea, Google está con una amenaza existencial absolutamente brutal. Total. Y te digo,
Lo otro que es preocupante de Google es que Google no es la misma empresa que era 10 o 15 años atrás. Yo cuando hablo con mis amigos que siguen ahí, muchos me dicen, mira, menos mal que te fuiste porque no es la misma empresa que era antes. No tenemos la misma cultura, no tenemos la misma velocidad de innovación, no hay el mismo sentido de urgencia que había antes. Y además, un gran tema que pasa a todas las empresas que dominan sus sectores es que se vuelven complacientes. La Sí. gente se pone muy cómoda, ¿no? Entonces, Sí. se ponen muy cómodos y eso pasó a Nokia, pasó a Kodak. Mira, a mí me llamaron de Nokia en 2010 para lanzar los nuevos dispositivos Lumia. Y tenía una oferta de Google para lanzar Google Play y tenía una oferta de Nokia. Y para mí no era ni siquiera, no era ni siquiera pensar. Y Nokia me estaba ofreciendo el doble del salario. Imagínate. No, me estaba ofreciendo, creo que eran unos $500,000 al año para ir a trabajar ahí con stock options y todo eso. Y yo le dije, chicos, si no es cuestión de plata, es una cuestión de que ustedes con su cultura, con su manera de trabajar, no Sí. vais a poder competir con Android y con iPhone. Olvídalo, no, no es posible, ¿no? La gente, yo muchas veces las empresas me contratan para ir a dar una charla motivacional, para inspirarlos y ayudar a sus empleados a entender por qué la gente no cambia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que la gente cambie? Todo el mundo quiere innovación, ¿no? Y yo siempre les digo, mira, la gente no cambia porque primero el ser humano tiene miedo, ¿no? Esto es algo neurológico que tenemos desde los años Claro. prehistóricos, pensando en que los tigres y los leones nos van a comer, ¿no? Entonces siempre estamos Sí, con... la amenaza. Exacto, ese sentido de amenaza, ¿no? Se nos produce un efecto en la amígdala y tenemos susto y o peleamos o salimos corriendo. La mayoría de la gente sale corriendo, ¿vale? Por otro lado, la gente está demasiado cómoda. Entonces, tú estás con un director general que le va súper bien, tiene beneficios muy altos, dividendos, y le dice, ¿para qué voy a cambiar mi negocio? Me va genial. ¿Para qué voy a hacer un cambio? ¿No? Entonces, están demasiado cómodos. Lo tercero, están en un ambiente, están rodeados de gente o en una cultura, en una sociedad que no les incentiva a cambiar. Cuando tú vives en Silicon Valley, volviendo a la pregunta que ustedes me hicieron antes, tú estás viviendo en una burbuja donde hay una presión constante por hoy ir rápido, ejecutar y cambiar. Entonces, toda la cultura de Silicon Valley es una cultura orientada hacia el cambio. Pero si tú vives en una empresa o trabajas en una empresa donde no existe esa cultura de innovación constante, no tienes ningún incentivo, ¿no? Y por último, un factor muy real de las empresas también es que la gente no cambia porque no sabe cómo. Mucha gente Claro. no sabe cambiar porque necesitan una hoja de ruta y un Totalmente. libro que te explica en 10 capítulos cómo hacer un cambio en tu organización. Y lamentablemente, en la era de inteligencia artificial, el libro, chicos, lo estamos escribiendo. Patrick, si fuéramos a ver un landscape de donde están invirtiendo presente y futuro las empresas de capitales, hace unos años veíamos como mucho en mobility, o sea, Sí. muchas cosas que, bueno, que hay cosas maravillosas, los Cabify, los Uber, luego con los Cabify con las motos, luego los patinetes que se volvió como una moda, como una tendencia, parecía que todo el dinero de capital iba para allá. Luego estuvieron las Fintech, que también recogieron como mucha dinero de las compañías de capital de riesgo. ¿Dónde veríamos dónde están, tal vez, en un olfato tuyo, en dónde se están volviendo los proyectos que están recibiendo mayor inversión? Mira, es difícil decirte un sector en particular, porque digamos que no podemos mirar inteligencia artificial como un sector, Como una sola ¿no? cosa. ¿Sabes? Totalmente. Es una tecnología, ¿no? Entonces, Claro, y es que está al servicio de exactamente, todo. es lo que llamamos en inglés un enabler, ¿no? Con lo cual las empresas que lo utilizan bien, como utilizan bien móvil, ¿vale? Les va a impactar y cambiar completamente su negocio. Sí hay negocios donde la entrada de la inteligencia artificial va a tener un mayor impacto que en otras. Por ejemplo, salud. Salud es una área que va a cambiar completamente. Primero porque Por digamos que completo. con el manejo de la data, con el hecho que tú puedes entrar en ChatGPT y hacer un prompt y describir los síntomas que tienes y el 98% de las veces te va a hacer un diagnóstico correcto de lo que te está pasando Sí. como un ser humano, eso va a cambiar completamente lo que es la salud a nivel mundial,
¿no? Que yo creo que es una novedad fantástica para todo el mundo en el mundo, incluso en Estados Unidos, que tenemos un sector de salud francamente malísimo por lo caro que es, no a nivel de servicio, sino a nivel de coste, ¿vale? El otro sector que se va a beneficiar tremendamente, que es un sector que está años luz de ser modernizado, incluso acá, es el sector de educación. Y educación, Totalmente. sin duda. Yo creo que ese es el que Es más. brutal. O sea, mi hijo me viene y me dice, porque está en cuarto medio, ¿no? Y entonces mi hijo, obviamente como está en cuarto medio y tiene 17 años, yo le digo, oye, chico, ¿cuál es tu plan para universidad? Y me dice, papá, ¿cómo voy a ir a gastarme $100,000 en 4 años de universidad cuando la mayoría del conocimiento está online y está en ChatGPT y en YouTube? No hay nada que yo puedo aprender en una universidad que no lo puedo aprender solo. Y eso es casi... Es muy difícil argumentar con eso. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que cuando vuelvas a Venezuela podamos hacer un segundo episodio, pero aquí físico. Sí, cuando quieran. Cuando quieran hablar, feliz en hablar. Siempre habrá novedades y cosas interesantes que compartir. Así que gracias a ustedes por el tiempo y por las muy buenas preguntas. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Patrick. Gracias. Un placer. Chao, chao. Bueno, Juan, ¿de qué vamos a emprender nosotros ahora? No, John, la idea que te eché esta mañana. Está buena. Emprendimiento, Está no buena. es casualidad, no es casualidad, escucha las señales. Sí, todo vino el mismo día. Y todo tiene un propósito. ¿Y el gaming? Hablamos de todo. Mira, yo te digo una cosa. Si algo me queda, me quedaron varias cosas de esta conversación, pero si algo me queda, ¿será que hay que invertir en OpenAI? Yo estoy seguro que sí. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y esto fue Vacílate Esto Podcast. Video.